9 de la mañana, 24 minutos, nos metemos en otros temas de actualidad. Aldeas Infantiles lanzó una campaña para sensibilizar a la población sobre la importancia de una ley para ofrecer garantías a los jóvenes que egresen del sistema de protección. Para conocer un poco los detalles de esta iniciativa, recibimos a Laura Technio, directora programática de organización. Laura, bienvenida. Bueno, muchas gracias por recibirme en este espacio tan importante y para poder generar la posibilidad de visibilizar la importancia de esta ley de egreso que estamos impulsando, una campaña de sensibilización para que todos conozcamos cuál es la realidad de los jóvenes que egresan del sistema de protección. Hace pocos días estuvo acá la senadora colorada Carmen Sanguinetti, que tiene una iniciativa en esa línea. ¿Están trabajando en conjunto? ¿Cómo vienen proyectando este proyecto? Sí, es importante contar con el apoyo del sector político y Sanguinetti está impulsando también de la mano con las organizaciones que trabajamos con estos jóvenes, todo lo que implica a nivel parlamentario y político poder visibilizar esta situación y bueno, y que se pueda concretar en una ley que es lo más importante para estos jóvenes, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la realidad que atraviesa el país? Algo ya hemos hablado con la senadora justamente de la cantidad de niños, niñas y adolescentes que permanecen en el sistema de protección a nivel estatal, pero después, ¿qué pasa con esos jóvenes cuando cumplen 18 años y tienen que dejar esos hogares? Bueno, es una realidad país que nosotros estamos muy interesados en poderla visibilizar. No, perdón, porque lo primero sería el ideal que, bueno, se encontrara que su familia pudiera retomar ese vínculo y, bueno, generar una vivencia bien distinta o, de lo contrario, la adopción, ¿no? Pero son situaciones que no se están presentando y ante esa coyuntura ustedes están promoviendo este proyecto. Exacto. Para quienes no conocen un poco la realidad, nosotros en Aldeas Infantiles, junto a otras ONG en convenios también con INAU, el propio INAU, trabajamos con niños, niñas y adolescentes que han perdido el cuidado familiar por una resolución judicial e ingresan al sistema de amparo y de protección. Y ahí trabajamos fuertemente para restituirles el derecho a vivir en familia, porque entendemos que todo niño, niña y adolescente debe vivir en un entorno familiar y protector. Entonces hay distintas líneas de trabajo. Nosotros trabajamos con ellos primero, bueno, generando las mejores condiciones para que ellos puedan crecer, mientras que trabajamos fuerte en la restitución de ese derecho. Como tú mencionabas, hay distintas posibilidades y depende del caso y depende del niño, la niña y el adolescente. Hay situaciones que ameritan y que se dan las condiciones para un reintegro familiar. Tenemos equipos psicosociales que trabajan fuerte con las familias para desarrollar las capacidades de cuidado siempre y cuando la causa de la pérdida del cuidado familiar sea trabajable y pueda venir la restitución. Hay situaciones en las que eso no es posible, entonces vemos la posibilidad de una adopción. Sabemos que en Uruguay los y las niñas que tienen más posibilidades de ser adoptados son menores de 5 años en un abanico como genérico de posibilidades. Y después también tenemos la posibilidad de trabajar lo que se llama familia amiga, que es una alternativa donde cualquier persona que quiera abrir su familia y que quiera postular siempre y cuando con una evaluación y una habilitación del instituto, ¿verdad? Puede de modo transitorio acompañar en un entorno familiar a estos niños, niñas y adolescentes. La realidad es que muchas veces en el entorno de la adolescencia nosotros podemos visibilizar cuando a un adolescente no se le va a dar esta posibilidad ni de reintegro familiar, ni de adopción y muchas veces tampoco la posibilidad de familia amiga. Y ahí es que nosotros trabajamos fuerte para prepararlos para la vida independiente. Nosotros trabajamos con muchos jóvenes que egresan. En Uruguay promedio hay más o menos unos 400 jóvenes que anualmente egresan del sistema de protección. Y bueno, y las condiciones en que lo hacen no son favorables, están en desventaja. ¿Qué dicen esos números? Yendo más a lo frío, ¿no? Sí. Que tienen posibilidades de seguir estudiando, más allá del apoyo que el Estado les pueda brindar, no sé si con partidas económicas, por ejemplo, pero sí ese acompañamiento, ese apoyo, porque a veces solo con una partida económica, ¿qué se hace, no? Bueno, nosotros trabajamos en convenio con INAU y más o menos en torno a los 18 años nosotros podemos solicitar lo que es una prórroga de atención, que es una atención
técnica, un acompañamiento y también una apoyatura económica, pero la realidad es que esas prórrogas se dan más o menos cada 6 meses y va hasta los 19 años, no mucho más. En situaciones donde haya jóvenes en situación de discapacidad se puede extender un poco, pero tampoco es demasiado. ¿Y qué porcentaje de los chiquilines que egresan acceden a esas prórrogas? Bueno, uno piensa a los 18 años, como que hay un muro ahí que divide y en realidad la vida sigue, es una continuidad, ¿no? Sí, depende del caso a caso, ¿no? Es un trabajo en conjunto entre la organización, el joven y con la habilitación de INAU. O sea que el porcentaje puede variar, pero ya les digo, no mucho más de los 19 años. Entonces, los jóvenes egresan en una situación de desventaja porque ustedes visualicen que la media uruguaya de egreso de nuestras casas, de repente de nuestras familias, donde tenemos otros entornos que acompañan y protegen, es pasado los 25 años. Estos jóvenes con 18 años que tienen vivencias complejas en su historia, que además por distintas razones de repente no llegan a un nivel académico mucho más superior al ciclo básico, realmente se ven en una situación muy compleja en lo que implica la inserción laboral, lo que implica la solución habitacional, la capacidad de poder seguir estudiando. Y linkeándolo un poco con la entrevista anterior, yo pensaba mientras que esperaba el espacio, a todos nos cuesta hoy día el costo vida Uruguay, a algunos sectores más que a otros, y estos jóvenes realmente están en situación de desventaja. Y bueno, y ahí es donde emerge la necesidad de poder visualizar primero la situación y de poder generar esta ley de egreso que en países de la región ya existe. Brasil, Argentina son ejemplos que acompañan a los jóvenes más o menos hasta los 25 años, donde hay apoyaturas económicas, apoyaturas técnicas, entonces realmente los jóvenes pueden hacer una inserción social, laboral, habitacional, poder continuar con sus estudios. Claro, Laura, ¿y qué plantea justamente este proyecto? ¿A qué apunta? ¿A que se pueda acompañar hasta los 25 años? ¿De qué manera? Bueno, con una vivienda, con otro lugar para vivir, más allá de la partida económica, como para entenderlo un poco más, ¿cuál es la diferencia de lo que sucede hoy? Bueno, primero que nada lo que busca es sensibilizar y hacer conocer esta realidad que no todos conocemos y ponerla sobre agenda. También es muy importante no solamente que como sociedad conozcamos, sino que el ámbito político y parlamentario tome conocimiento de esta realidad y la importancia de poder crear esta ley y de poderla aprobar y ejecutar y asignar todos los recursos que necesita. Pero sí, la idea es poder acompañar a los jóvenes que egresan del sistema de protección durante por lo menos 5 años más de lo que hoy acompañamos o un poco más. Eso está en construcción, está en diálogo, pero sí con apoyaturas técnicas, económicas. Pero bueno, está en construcción. La idea es poder entre todos armar una propuesta y que se ejecute una ley que no los deje en la situación de desventaja y vulnerabilidad que hoy están. En la visión de aldeas infantiles, ¿qué tipo de apoyaturas o apoyos deberían tener los jóvenes egresados y que debería estar incluido en este proyecto de ley? Ahí está. Nosotros entendemos que primero tiene que haber una ampliación de un marco normativo que dé ese soporte, ¿verdad? Pero poder acompañar y dar soluciones que vayan en la línea de la solución habitacional, que vayan en la línea de una inserción laboral real, que den las condiciones de soporte para que ellos puedan poder continuar sus estudios y que lleguen a mayores niveles académicos o los rubros que ellos elijan y que les gusten, pero sí dar ese soporte que de repente nosotros tenemos en nuestras familias o que cualquier adolescente o jóvenes puede tener con su familia y su red y su malla de protección, que estos jóvenes no lo tienen. Entonces son cuestiones como muy básicas las que pretendemos que se puedan como acompañar y solucionar, porque realmente hoy hay muchos jóvenes que no tienen esa posibilidad. También depende del proyecto de trabajo, de la ONG que lo acompañe o de las posibilidades del instituto, pero realmente es una situación muy preocupante y alarmante que tenemos como uruguayos, ¿no? Pensando un poco, ¿no?, en la realidad de los jóvenes de nuestro país, sin una familia que lo contenga, sin una partida económica o por lo menos lo que decíamos, porque donde te den 5.000 pesos por mes no te da para pagar un alquiler, seguramente una pensión tampoco y comer. ¿Están detectando problemas con la ley, en definitiva, con estos jóvenes egresados del sistema de protección?
Todo es un caso a caso, ¿no? Todo depende de las posibilidades que tenga este joven o esta situación. La realidad es que tratamos de acompañar lo más que podemos, tratamos de visualizar con ellos. También hay un tema de madurez donde uno a los 17, 18 años no dimensiona. Todavía, son no muy te das cuenta de lo que no viene. Exacto, hay una cuestión de por más que uno trabaje, nosotros tenemos un proyecto de preegreso, por ejemplo en aldeas infantiles, que trabajamos, si bien trabajamos desde el ingreso a la organización, no importa la edad, sí, a partir de los 15 años más o menos hacemos foco en desarrollar habilidades y capacidades de cara a la autonomía, porque sabemos que hay grandes chances de que egresen estando con nosotros. Entonces es un dispositivo que tenemos donde ellos empiezan a manejar y ser autónomos con el dinero, con los trámites, con, no sé, cuestiones que tienen que ver con su salud, que ellos puedan ser autónomos en la gestión de cada uno de esos recursos. Pero es muy difícil que a esa edad uno dimensione lo que es quedarse realmente sin ningún soporte afuera, por más esfuerzo que nosotros pongamos en trabajar con ellos y por más que ellos tengan la mejor voluntad y las posibilidades madurativas. Hay una cuestión que cuando tú egresás y te das con la realidad país que tenemos, los costos de alquileres, de alimentación y demás, es muy compleja la situación en la que están. Bien, ¿cómo sigue ahora entonces en lo práctico este trabajo que vienen haciendo? Bueno, tú decías conversar con el sistema político, darles a conocer la realidad. ¿Qué expectativas tienen de que se presente un proyecto cuándo para que se valore por parte del Parlamento? Bueno, nosotros participamos de aldeas infantiles en un foro internacional que hubo hace poquito menos de un mes en el Palacio Legislativo, donde también estuvo, bueno, INAU claramente, UNICEF, estuvieron invitados países, representantes de Argentina, de Chile, de Perú, donde ellos también contaron su realidad y también nos dieron como un soporte de cómo continuar, ¿no? Nosotros estamos muy interesados también que se puedan escuchar las voces de los jóvenes porque son los protagonistas de esta situación y estamos acompañando ese proceso de empoderamiento. Y bueno, y la idea es también de la mano de la diputada que se mencionamos y de otros actores del sistema político de poder incursionar en esa línea. Nuestra idea es que esto tome conocimiento público, que se dimensione la realidad y bueno, y lo antes posible que se pueda como ingresar para que pueda ser votada y aprobada, ¿no? Laura, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Y quiero para cerrar decirles que bueno, que son nuestros jóvenes, son uruguayos, no son tantos, es una cuestión de voluntad política y social como comunidad que tenemos en restituirles su derecho. Sí, en definitiva una deuda como sociedad. Muchas gracias. Gracias. Cerramos.